nombre es Catherine, y antes de compartir lo que pasó esa noche, déjenme contarles algo que los hará querer escuchar cada palabra de esta historia. Mi hijo entró a la cocina esa noche y dijo algo que trajo de vuelta sentimientos que había enterrado durante años. Lo que dijo no solo cambió cómo lo veía a él, cambió cómo me veía a mí misma. Quédense conmigo, porque no se imaginan a dónde va esto. Y antes de empezar, díganme esto. ¿En qué parte del país se encuentran esta noche? Déjenlo en los comentarios. Me encantaría saberlo, porque esta historia podría resonar con ustedes, sin importar dónde se encuentren ahora mismo. Esa noche en particular comenzó como docenas de otras. El crepúsculo se había posado sobre el vecindario, bañando todo en suaves tonos morados y grises. La mesa de mi cocina se había convertido en mi lugar habitual, un lugar donde me sentaba con una taza de té que siempre se enfriaba antes de que la terminara. Sostenía la taza más por su calor que por otra cosa. La casa se sentía demasiado vacía. Mi esposo había fallecido hacía 5 años. Y aunque me había acostumbrado al silencio, aún había momentos en que sentía que me oprimía el pecho. Mi hijo Thomas tenía 28 años. Vivía arriba, en lo que antes era la habitación de invitados. Compartíamos el mismo espacio, pero nuestras vidas eran independientes. Él tenía su trabajo, sus amigos, su mundo. Yo tenía mis rutinas, mis libros, mis recuerdos. Existíamos en paralelo. Rara vez nos cruzábamos más allá de saludos rápidos y preguntas triviales sobre la cena. Esa noche oí pasos en las escaleras. Pasos lentos y pausados, sin la prisa habitual. Cuando Thomas apareció en el umbral, levanté la vista, sorprendida de verlo sin sus auriculares ni el teléfono en la mano. Me miró de una manera que no lo había hecho en años, como si realmente me viera, no solo mirando más allá de mí, hacia el refrigerador o la puerta. «Mamá», dijo en voz baja, «¿podemos hablar?» Mi corazón dio un vuelco. Esas 4 palabras tenían un peso para el que no estaba preparada. Claro, lo logré. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Sacó la silla frente a mí y se sentó, inclinándose hacia adelante, con las manos entrelazadas. Nos sentamos allí, en un silencio que se sentía vivo, vibrando con cosas no dichas. Observé su rostro bajo la tenue luz de la cocina. Se había convertido en todo un hombre. Rasgos fuertes, ojos oscuros, la tensión de su mandíbula cuando pensaba en algo difícil. Vi ecos de su padre en la forma en que inclinaba la cabeza, en la forma en que fruncía ligeramente el ceño. «He estado pensando», comenzó, luego se detuvo. Lo intentó de nuevo. «He estado pensando en ti, en cómo estás aquí todas las noches, y yo estoy arriba, y apenas», dejó la frase inconclusa. «¿Apenas qué?», lo incité suavemente. «Apenas nos conocemos ya», terminó. Y esta noche no podía quedarme ahí arriba. Necesitaba bajar. Necesitaba decirte algo. Dejé mi taza de té, temiendo que se me cayera. Mi hijo, que se había distanciado tanto con los años, estaba abriendo una puerta que yo creía cerrada para siempre. «¿Qué pasa?», pregunté. Me miró fijamente, con los ojos claros. «Hoy me di cuenta de algo. Siempre has estado aquí, firme como una roca, y yo lo he dado por sentado. Te he dado por sentado. Ya no quiero seguir así». Algo se abrió dentro de mí. Las lágrimas se formaron antes de que pudiera contenerlas. Durante años había cargado con este dolor silencioso, viendo a mi hijo adentrarse en la adultez mientras yo permanecía anclada al pasado. Nunca quise agobiarlo con mi soledad, así que sonreía cuando llegaba tarde a casa. Le decía que estaba bien cuando me preguntaba de pasada. Lo despedía con la mano cuando salía corriendo por la puerta.
Pero ahí estaba él pronunciando palabras que solo había imaginado oír. Thomas, dije, con la voz quebrándose al pronunciar su nombre. No tienes idea de lo mucho que eso significa para mí. Asintió lentamente. Creo que empiezo a entender. Por eso estoy aquí. La conversación se abrió después de eso, fluyendo como no lo había hecho en años. Me preguntó sobre mi día. Realmente preguntó con preguntas de seguimiento y un interés genuino. Le conté sobre el libro que estaba leyendo, sobre pequeñas frustraciones con las que había estado lidiando, sobre recuerdos que afloraban cuando la casa se quedaba demasiado silenciosa. Escuchó. Escuchó de verdad. Su atención nunca flaqueó. Y entonces dijo algo que hizo que el tiempo se detuviera. Mamá, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por todo lo que has hecho, por todo lo que has mantenido unido. Ahora lo veo, aunque antes no lo viera. La habitación pareció inclinarse. Me aferré al borde de la mesa. Mi hijo, que rara vez expresaba sus emociones tan directamente, me acababa de dar lo que tanto anhelaba oír. Gracias, susurré. Significa muchísimo. Sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Debería haberlo dicho hace años. La luz fluorescente sobre nosotros parpadeó levemente, y por un instante toda la cocina se sintió envuelta en calidez. Entonces comprendí que los momentos más profundos no vienen con grandes gestos. Vienen con regalos sencillos. Mi hijo podría haberse quedado arriba. En cambio, eligió sentarse conmigo. Y al hacerlo, me devolvió una parte de mí que creía perdida. El silencio entre nosotros había cambiado. Ya no estaba vacío. Se sentía como un puente, sólido y real, que conectaba su silla con la mía. Thomas se frotó las palmas de las manos, como si estuviera reuniendo valor. Hay algo más, dijo. Algo que quiero mostrarte si no te importa. ¿Qué es? Señaló el armario del pasillo. La semana pasada, cuando buscaba la caja de herramientas. Una pequeña maleta con la letra de papá en la etiqueta. No quería abrirlo sin ti. Se me cortó la respiración. Ese armario había estado allí desde antes de que naciera Thomas. Había evitado revisar sus estantes más profundos después de que mi esposo falleciera. No porque hubiera algo peligroso, sino porque los objetos comunes tienen los bordes más afilados. Una chaqueta desgastada, un par de gafas de lectura, pequeñas cosas que sabían cómo cortar. La idea de que algo permaneciera sin descubrir parecía imposible. Y entonces sentí esperanza. Si quieres, dije con cuidado, podemos mirarlo juntos. Thomas se levantó y caminó hacia el pasillo. Oí la puerta del armario abrirse con un crujido. Lo oí mover cosas. Regresó cargando una pequeña maleta desgastada, de las que la gente solía llevar en viajes de fin de semana. En el asa había una etiqueta de equipaje, con la letra pulcra de mi esposo. Para una noche tranquila. Llovió antes, dijo Thomas, casi sonriendo. Parecía el momento adecuado. Casi, asentí. Dejó la maleta sobre la mesa y se sentó a mi lado esta vez. Ya no frente a mí, sino justo ahí, nuestros hombros casi rozándose. Me miró como pidiendo permiso. Asentí. Dentro todo reflejaba el carácter de mi esposo. Organizado, atento, con propósito. Había un pañuelo doblado de nuestro restaurante favorito. Una tira de fotos antiguas de un fotomatón, donde éramos demasiado jóvenes para preocuparnos por vernos perfectos. Una pequeña lata, con objetos sueltos que había guardado por si acaso. Y una bolsita de terciopelo, con un peso familiar. Abrí la bolsita, y una sencilla pulsera de plata se deslizó en mi mano. La primera joya que me había regalado. Años antes de que pudiéramos permitirnos algo más elaborado. La perdí una vez en un picnic, y lloré durante días. Debió de encontrarla y guardarla a buen recaudo. Sin aspavientos, sin mencionarla, solo una conservación silenciosa. Debajo de estos objetos había un sobre con nuestros nombres escritos.
El papel se había amarillado ligeramente por los bordes. Thomas puso el dedo bajo la solapa y dudó. «Solo si estás lista», dijo. «No tenemos que hacer esto esta noche». Lo miré a los ojos. «Quiero hacerlo». Abrió el sobre y me entregó la carta. La primera línea trajo la presencia de mi esposo a la habitación. Claro e inmediato. Como cierta música puede transportarte instantáneamente a otro tiempo y lugar. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha hecho lo que siempre hace. Espero que haya sido amable con ustedes dos. Leí en voz alta, hasta que mi voz tembló. Luego se lo pasé a Thomas. Continuó, conteniendo la respiración en ciertas palabras. «Cuida las pequeñas cosas», decía. «Las bisagras que chirrían, los pomos de las puertas sueltos, son excusas para trabajar codo con codo. Y cuando la casa parezca demasiado grande, pon música y muévete junto a la cocina. Abrázate. No es el baile lo que importa, es el abrazo». Al final, nos sentamos en ese silencio pesado y agradecido, en el que a veces se convierte el duelo cuando termina, te sorprende y se ha asentado en algo con lo que puedes vivir. Thomas dobló la carta por sus pliegues y la dejó suavemente sobre la mesa. Se aclaró la garganta. «Mamá, eso es lo otro que quería decir». Miró alrededor de la cocina, observándolo todo. Las sillas desiguales, el tablón de anuncios cubierto de fotos antiguas y listas de la compra, el hueco en el suelo donde se había desconchado la baldosa. «No quiero que esta casa te parezca demasiado grande». «Ya no». «Ya ayudas», empecé, pero negó con la cabeza. «No, me refiero a ayudar de verdad, estar presente, aprender lo que papá sabía. Nunca le hice suficientes preguntas, y no puedo dejar que pase otro año deseando haberlo hecho». Respiró hondo. «¿Me enseñarías cómo mantienes este lugar en funcionamiento? ¿Cómo lo convertiste en un hogar?» «Papá me enseñó a cambiar neumáticos y a revisar el aceite, pero fuiste tú quien mantuve todo lo demás en orden. ¿Podrías enseñarme?» Miré a mi hijo, este hombre adulto con la firmeza de su padre y su propia seriedad, y sentí que algo intenso y tierno surgía en mí. «Sí», dije, «si me enseñas sobre tu mundo, muéstrame la tecnología que entiendes, las aplicaciones y los dispositivos que me desconciertan. Intercambiaremos conocimientos. Tú me enseñas tus servicios de streaming y cómo hacer videollamadas correctamente. Y yo te enseño dónde guardo las buenas tijeras y cómo quitar manchas de cualquier cosa». Sonrió, y esa sonrisa me produjo una cálida sensación en el pecho. Trato hecho. Miró hacia el fregadero, donde llevaba semanas queriendo arreglar el grifo que goteaba. «Podríamos empezar ahora si quieres». Con eso, así fue como terminamos uno al lado del otro, en el fregadero de la cocina, la casa vieja y confiable a nuestro alrededor. Se agachó para revisar debajo del armario, mientras yo le pasaba las herramientas, la buena llave inglesa que encajaba en mi mano como una vieja amiga. Nuestras manos se rozaron, y en lugar de la rápida disculpa que habría murmurado el año pasado, levantó la vista y sonrió. «A la izquierda, afloja», dije. Resopló. «Mamá, tengo 28 años, sígueme la corriente». Giró la válvula y el agua goteó a un ritmo que pudimos medir. Luego lento, luego se detuvo. Hablamos mientras trabajábamos, el tipo de conversación que surge cuando nadie está pendiente del reloj. Me preguntó sobre la primera vez que renovamos el baño. Le pregunté cómo se sintió durante esas primeras semanas después del funeral de su padre. Me contó sobre un momento en que casi me llamó desde el trabajo, porque una canción en la radio le recordó a papá. Pero no lo hizo, porque pensó que me pondría triste. «Prefiero estar triste juntos, que valiente y aislada, en habitaciones separadas», se lo dije. Reemplazamos la arandela
Apretamos todo, giramos la manija, y el goteo cesó. Se sentó sobre sus talones, como alguien que había logrado una pequeña, pero significativa victoria, y me golpeó el hombro con el suyo. Le devolví el golpe. Una cosita arreglada, dijo, poniéndose de pie. ¿Cuántas más hay? Sentí que la casa estaba hecha a nuestro gusto. No sé cómo describirlo de otra manera. Algunos lugares simplemente los ocupas. Otros los mantienes vivos juntos. La cocina nos llamó con su luz tenue, y su mesa llena de tesoros. Los ojos de Thomas se posaron en la vieja radio sobre la encimera. Una que conservábamos porque aún funcionaba, y porque su estática sonaba auténtica. La encendió, y encontró una emisora que ponía el tipo de música que mi marido solía tararear mientras cocinaba las cenas de los domingos. La cocina se llenó de una melodía que no exigía atención, pero que la merecía de todos modos. Algo se aflojó en mi pecho. Thomas me miró entonces con cuidado, pero con seguridad. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. Extendió la mano simplemente ofreciéndome. ¿Bailarías conmigo? Como decía la carta. Solo si quieres. De todas las cosas que pensé que podrían pasar esa noche, bailar en mi cocina, con mi hijo adulto, no estaba en la lista. Eso es lo que lo hizo inesperado. Eso es lo que lo hizo perfecto. Puse mi mano en la suya, y él esperó a que yo me acercara. Estábamos de pie sobre el desgastado linóleo. Años de comidas, conversaciones y vida cotidiana comprimidos bajo nuestros pies. Colocó una mano, respetuosa y cálida, entre mis omóplatos, como solía hacerlo su padre. Apoyé la mía en su brazo. No hablamos. Simplemente nos movimos a pasos cortos. De esos que no requieren habilidad, solo atención. Cerré los ojos y sentí la suave presión de su mano. El aroma limpio del detergente. La suave insistencia de la melodía. Recordé la primera vez que se puso de pie sobre mis pies para bailar. Como su risita había sacudido todo mi cuerpo. Esta vez sus pasos eran firmes. Él era firme. Nos balanceamos al ritmo de una canción y luego de otra. En un momento dado, Thomas se inclinó hacia mí. Olvido bajar el ritmo, admitió. Siento que si dejo de moverme, me perderé algo. Pero creo que he estado echando de menos esto. Los dos lo hemos hecho, dije. Cuando terminó la canción, apagó la radio y dejó que el silencio también fuera música. Nos sentamos de nuevo en la mesa, y antes de que el momento se esfumara, volvió a hablar. He estado pensando en tener mi propio piso, dijo, y se me hizo un nudo en la garganta. Debió haberlo visto en mi cara, porque continuó rápidamente. No de inmediato, no pronto. Empecé a pensar que se suponía que debía. Porque eso es lo que hace la gente de mi edad. Pero no estoy segura de que eso sea lo que alguno de los dos necesite ahora mismo. Si te parece bien, me gustaría quedarme un tiempo. No para evitar la vida, sino para construir algo aquí contigo, antes de irme a hacer mi propia vida en otro lugar. No me había dado cuenta de que me había estado preparando para una casa vacía, hasta que la preparación se desvaneció. Si quieres quedarte, dije, me gustaría mucho. Y cuando estés lista para irte, te despediremos como es debido. Con las buenas herramientas, y todas las recetas, y todo lo que necesites. Sonrió. Luego se puso serio. Hagamos que las cenas de los domingos vuelvan a ser nuestras. A las 6, sin teléfonos en la mesa. Podemos invitar a gente a veces, pero la mayoría de las veces, seremos nosotros. Y en las noches lluviosas, bailaremos. Trato hecho, dije, y sentí que la casa respiraba. Después de limpiar, Thomas llevó la maleta de vuelta al armario del pasillo. No la guardó como si fuera algo terminado. La colocó donde pudiéramos alcanzarla de nuevo.
De regreso, se detuvo frente a la pared donde colgaban fotos familiares en marcos desiguales. Quitó una. Nosotros tres en un festival callejero. El brazo de mi esposo alrededor de mis hombros. Thomas a mitad de una risa, con algodón de azúcar pegado en los dedos. Thomas pasó el pulgar por el cristal. Lo ajustó un poco más arriba en la pared, y retrocedió para comprobar la alineación. Orgullo. Eso fue lo que vi en su rostro. Y paz. Terminamos la noche en el porche trasero. Había dejado de llover, y el vecindario olía a tierra mojada, y al leve dulzor del conducto de ventilación de la secadora de alguien. Thomas arregló la luz del porche, que había estado parpadeando durante meses. Encendí el interruptor, y brilló de forma fija. No creerías que una luz puede cambiar una casa. Mientras estábamos allí, hombro con hombro, dijo en voz baja. Una cosa más. Gracias por quedarte. Por no vender este lugar y mudarte a un sitio más fácil, solo porque sería más sencillo. Por darme un lugar al que volver, cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso. No es valentía, dije. A veces es solo terquedad. A veces la terquedad es amor con botas de trabajo, respondió. Y yo reí. El tipo de risa que levanta peso y lo deposita suavemente. Dentro preparé un té que esta vez sí bebimos. Se dirigió a la estantería. Elige uno, dijo. Algo que papá habría fingido odiar, pero que en secreto amaba. Elegí un libro de bolsillo delgado con la cubierta desgastada. Una historia sobre gente común, que sobrevive a penas comunes, haciendo bien las cosas comunes. Arreglar, cocinar, bailar, quedarse. Se estiró en el suelo como un adolescente desgarbado, con un brazo detrás de la cabeza. Leí hasta que las palabras se suavizaron. Hasta que el día se asentó en el tipo de recuerdo que no necesitas fotografiar, porque puedes sentir exactamente dónde estabas cada vez que lo recuerdas. Antes de acostarnos, Thomas se levantó, enjuagó su taza y regresó a la cocina. Apoyó una mano en el respaldo de mi silla, sin estar del todo listo para dejar que la noche terminara. Mamá, dijo, y levanté la vista. Lo que dije antes sobre estar orgulloso de ti, era cierto. Pero esto también. Me gustas. No solo porque seas mi madre. Me gusta como eres. Quiero conocerte mejor. Si hay un sonido que hace un corazón cuando finalmente se relaja, lo oí. Extendí la mano hacia la suya. Tú también me gustas, y tengo ganas de conocer al hombre en que te estás convirtiendo. Me apretó los dedos, suave y seguro. Luego me soltó y subió las escaleras. A mitad del pasillo, se giró. El próximo domingo, cena. Tu padre nos perseguiría si no lo hiciéramos, dije. Entonces se calmó. Cuando su puerta se cerró suavemente, me quedé sola un minuto. No sola, solo sola. La radio estaba en silencio, pero aún podía sentir el vaivén de nuestros pequeños pasos y la presión firme de su mano en mi espalda. Miré alrededor de la cocina, a las sillas desiguales que ahora sentía como nuestras, a la foto colgada un poco más arriba, al leve anillo en la mesa donde había estado mi té frío. Pequeñas cosas, excusas para trabajar codo con codo. La casa no parecía grande. Me pareció del tamaño perfecto para dos personas que se estaban reencontrando. Apagué la luz, y mientras subía las escaleras, vi nuestros reflejos en la ventana oscura. El suyo más alto, el mío más bajo, ambos moviéndonos en la misma dirección. Hay noches que construyen una vida, como manos cuidadosas construyen muebles. Firme y lenta, con articulaciones fuertes. Esa fue una de ellas. Arriba, abrí la ventana de mi habitación, y dejé que el aire húmedo trajera el olor a lluvia. Coloqué la pulsera de plata en mi cómoda, donde la luz de la mañana la iluminaría. Pensé en la carta, en las instrucciones que eran más una bendición que un manual,
y en la forma Thomas me miró cuando me lo pidió. Bailar, inesperado, elegido, profundamente sentido, seguro. Es una gracia particular ser elegido por las personas que amas, después de que el tiempo les ha dado otras opciones. Antes de acostarme, hice un pequeño cambio. Saqué una tarjeta del cajón y la puse en la encimera de la cocina, donde sabía que Thomas la vería cuando bajara a desayunar. Con mi letra, escribí lo que deseaba haber dicho antes, y lo que seguiría diciendo ahora. Orgullosa de ti. Me gustas. Nos vemos el domingo a las 6, en la cocina de abajo. El sobre yacía sobre la mesa, doblado por sus líneas cuidadosamente. La luz del porche ardía sin parpadear, y en algún lugar en la oscuridad, la casa, nuestra casa, se asentó en sí misma con los crujidos satisfechos de la madera, que sabe que está siendo vivida de la manera en que estaba destinada a ser juntos.